Muy buenas tardes. Hoy es viernes. Sé que usualmente me conecto los jueves, pero ayer no hubo posibilidades. Ayer estaba haciendo algunas cosas importantes de mi trabajo de medicina para el bienestar y la belleza. Hoy quiero hablar acerca de cómo es que mi cabeza trabaja cuando yo me enfrento a un paciente estético. Porque muchas preguntas que hacen las personas veo que lo que buscan es como saber qué hacer cuando se hace un diagnóstico, y para saber qué hacer cuando se hace un diagnóstico, pues hay que hacer el diagnóstico. Entonces hay que tener un enfoque clínico, terapéutico, y aunque es muy similar el que hacemos en estética a lo que hacemos usualmente en medicina, las personas que tenemos formación médica casi que hemos crecido, fuimos gestados y fuimos embebidos por eso. Entonces nuestro cerebro, como si fuera instinto, trabaja en esas condiciones. En cambio, las personas que han sido entrenadas en el nivel técnico, y particularmente en el nivel técnico operativo en estética, no han tenido ese tipo de entrenamiento. Una de las cosas que yo hago con frecuencia durante mis charlas y durante los cursos es que dedico un importante tiempo a tener uno de los modelos semidesnudo frente a todo el grupo, y generalmente es uno de los integrantes del grupo, haciendo un análisis crítico de sus condiciones estéticas para tomar una decisión en el espacio terapéutico. Antes de entrar en materia, quiero darle las gracias a todos mis seguidores en las páginas de Facebook, DocCata y Doc.cata oficial, que han sido unos asiduos eh, observadores de estos videos y replicadores de estos videos. También quiero darle inmensas gracias a mis seguidores en la página de Instagram, @doc.cataoficial, y a los seguidores en la página de Facebook, Catalina Ucros Vega, porque se ocupan de ver la información, de hacer preguntas sobre ella, tanto en los espacios privados como en esos mismos espacios públicos, y de enriquecer el quehacer de mi vida en el espacio virtual. Bueno, ¿qué hago yo cuando un paciente llega a la consulta? Lo primero que hago es escucharlo. Gasto todo el tiempo que sea necesario escuchándolo. Una primera consulta conmigo es una consulta que puede durar entre 2 y 3 horas, si es necesario, y puede estar también adobada con una taza de té o una taza de café, según la hora y según el gusto de los consumidores. La tarde es hora para té y la mañana es hora para café. Mientras yo escucho al paciente y mientras él me está contando cuál es su necesidad estética sentida, yo lo observo muy bien. Observo cómo se mueve, observo cómo mueve la cara, observo cómo mueve las manos y cuál es la actitud de su cuerpo y cuáles son las partes de su cuerpo o de su rostro que él más exhibe y cuáles son las partes que tiende a ocultar. También me detengo a observar cuidadosamente las condiciones de su atavío, es decir, de su ropa. No por calificar la calidad de la ropa, sino por calificar cómo relaciona él su cuerpo y su morfología corporal con la ropa que usa, porque eso juega también un papel impactante en la visualización estética de la morfología corporal. Después de, mientras el paciente me está contando, yo voy complementando algunos elementos de información dentro de la historia, complemento toda la identificación. Entonces, mucho gusto, soy Claudia. Pues Claudia son muchas. Entonces yo siempre trato de sacarle al paciente el primero y el segundo apellido. Sacarle los apellidos al paciente me ayuda a identificar también más o menos de dónde es y cuál es su ancestro. Yo soy una buena lectora de estudios sociales colombianos y soy una
profunda admiradora y lectora de toda la obra de doña Virginia Gutiérrez de Pineda, entonces eso me permite como inferir algunos elementos del contexto sociocultural de mi paciente y de esa manera también podría pensar en qué tanto su estilo de vida sociocultural influye en su condición estética. Al mismo tiempo que hacemos un análisis de la condición sociocultural, pues parte del elemento cultural es el elemento dietario, entonces también puede uno pensar cuáles son las inclinaciones alimentarias que un paciente tiene. Y sobre eso también hay que luego construir un apoyo alimentario en la fase terapéutica que no rompa drásticamente con las usuales costumbres del paciente, sino que más bien armonice ese aprendido a comer con una nueva condición de alimentación. Entonces, posterior a eso, eh, yo interrogo sobre otros elementos de historia clínica. Esos otros elementos de historia clínica incluyen lo que conocemos como antecedentes personales, donde están los patológicos, los quirúrgicos, los ginecobstétricos para las mujeres, los reproductivos para los varones. Y los antecedentes familiares. Me interesan mucho los antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, de enfermedad neoplásica y de enfermedad metabólica. Y finalmente, después de preguntar los antecedentes familiares, mientras le voy haciendo un examen físico que empieza por observar cómo se quita su ropa y cómo se comporta cuando yo estoy mirando sus imperfecciones estéticas, ya sea en el rostro o en el cuerpo, entonces eh, voy preguntándole cosas acerca de su revisión por sistemas. La revisión por sistemas es un segmento muy especial de la historia clínica que es subvalorado tanto por los médicos como los no médicos, porque resulta que en la revisión por sistemas no se trata simplemente de preguntar antecedentes por sistemas, se trata de preguntar cómo se ha comportado cada uno de los sistemas corporales frente a la situación que aqueja al paciente. Cuando eso se refiere a una enfermedad, nos va a dar muchísimos elementos que nos permiten hacer un diagnóstico más cercano a lo real. Y cuando eso se refiere a una perturbación estética, también no solo nos va a dar elementos que nos acercan más a la realidad del paciente, sino que nos va a dar elementos que nos van a servir para ayudar al paciente en las recomendaciones que le vamos a hacer de tipo terapéutico. Y durante el examen físico estético hago una inspección general, no solo del segmento del cuerpo que el paciente quiere modificar, sino también de la relación proporcional que tiene ese segmento del cuerpo con el resto del cuerpo. Lo otro que observo muy bien es dónde están esas marcas de morfología facial o corporal que me van definiendo el ancestro racial del paciente, ya que eso tiene unos componentes de carácter genético que también me pueden hacer concluir situaciones de su sistema metabólico que él no se ha percatado y en las cuales yo puedo intervenir médicamente. Luego, lo que hago es eh, como una especie de licuadora con toda esa información que obtuve. Después de observar al paciente, yo toco cuál es la consistencia de sus tejidos, hago un examen general porque, por ejemplo, cuando voy a hacer técnicas manuales para pacientes con patología vascular, siempre me ocupo de revisar ganglios cervicales, axilares, inguinales y en las mujeres de hacer palpación de mama para estar completamente seguros y palpación abdominal para estar segura de que no tenemos masas evidentes que puedan contraindicar de manera relativa o de manera absoluta las técnicas manuales. Después de hacer esa palpación, hago, como hacemos todos los médicos, una auscultación, sobre todo en pacientes a los que voy a someter a técnicas manuales, de su corazón
y en algunos pacientes hago una buena auscultación de su condición respiratoria pulmonar. En algunos pacientes con patología vascular también hago una auscultación en algunos segmentos de los miembros superiores o inferiores para estar segura de que no son pacientes que estén padeciendo fístulas arteriovenosas en ningún segmento de importante magnitud. Sobre eso, yo digo, ¿cuál es la perturbación estética real? Ya aterrizada con la sentida, porque una cosa es lo que el paciente siente y otra cosa es lo que el paciente tiene. Y hago un análisis de cuál es el anormal comportamiento del metabolismo o del tejido que está causando esa perturbación. Entonces, mi procedimiento terapéutico va a buscar la corrección de esa acción perturbadora del sistema tisular o el sistema metabólico del paciente, de manera que podamos recuperar con prontitud la armonía estética o el estado de salud del paciente. Es así de simple. Lo que hay que hacer es mantener el método. Muchas personas se van primero al qué hago. No, lo primero que hay que ver es el qué tengo. El qué tengo, el cómo lo tengo y luego sí, el cómo le puedo ayudar y finalmente qué es lo que voy a hacer. Entonces, eso es una metodología sencilla para la realización de un procedimiento de carácter médico y de carácter médico estético. Otra de las cosas que yo le complemento a mi trabajo con el paciente es que yo nunca le hago a un paciente lo que yo, desde el punto de vista médico, considero que el paciente no necesita. Porque muchas veces los pacientes llegan pidiendo correcciones que ellos creen que son buenas para ellos, pero que no lo son. Eso se ve mucho en las personas que trabajan el volumen de las nalgas, por ejemplo. El paciente dice, es que quiero aumentarme las nalgas y entonces todo el mundo les hace cosas y resulta que eso no se debe hacer porque muchas veces los pacientes no merecen esos procedimientos. Su morfología corporal no es acreedora de ese tipo de procedimientos y lo único que vamos a tener es que le vamos a agravar la perturbación estética y vamos a causar una serie de complicaciones en su condición funcional y mecánica. Y lo mismo sucede en el rostro cuando los pacientes dicen, es que quiero que me rellenen los surcos o es que quiero que me aumenten los labios. Eso no es así de sencillo. Yo tengo que armonizar los volúmenes de acuerdo con las proporciones reales del paciente y para no permitir el protagonismo de otros rasgos que no son tan bonitos. Alguna vez una asistente a un curso me decía, ay doctora, dígame qué hago para estos cachetes tan grandes que tengo. Le dije, vaya donde el cirujano plástico que le operó la nariz y dígale que se la devuelva. Porque entonces una nariz grande se la dejaron muy pequeña y le dieron protagonismo a la redondez de las mejillas. Eso no se debe hacer. Otras personas se aumentan el volumen de sus labios sin pensar en que la punta de la nariz que tienen es demasiado baja y que eso va a dar un aspecto grotesco a su rostro y que los labios delgados lo único que están haciendo es restándole el protagonismo a la punta de la nariz. Otras personas tienen la nariz grande y quieren quitar protagonismo de su nariz, pero no se dan cuenta de que si le quitan protagonismo a la nariz con el tamaño, le pueden dar protagonismo a una boca que no es tan bonita y que no es tan sensual. Entonces probablemente en ellos lo que hay que hacer es incrementar la proyección de los pómulos. Eso en cuanto a la morfología estética del rostro. Y en cuanto a la morfología estética corporal, hay muchas personas que llegan consultando porque se sienten gordas, porque tienen sobrepeso y resulta que lo que tienen son unas grandes mamas, tienen una gigantomastia y lo que necesitan no es un tratamiento de reducción de adiposidades en la pared abdominal, sino una reducción del volumen mamario. Otras llegan queriendo que les quitemos las adiposidades que hay sobre la cresta ilíaca, pero tienen las nalgas muy planas. Entonces, si quitamos las adiposidades de la cara externa o lateral de las nalgas, pues van a verse las nalgas mucho más pequeñas y mucho más planas. Entonces, importantísimo que podamos pensar en esa condición de armonía antes de tomar decisiones de tratamiento muy segmentarias. A mí segmentar los pacientes no me gusta. Ni en el campo médico ni en el campo estético.
Por otra parte, hay trastornos de carácter funcional de los tejidos que requieren tratamiento de por vida, como es la celulitis y como es la flacidez de la mujer madura. Requieren tratamientos muy prolongados. Las adiposidades y el incremento de la masa grasa corporal, por fortuna, con tratamientos de cambio de estilo de vida, equilibrando la ecuación entre la ingesta calórica y el consumo energético, va a ser suficiente. Pero en el caso de la paniculopatía fibroesclerótica y en el caso de la flacidez de la mujer madura, sí, de la flacidez también del hombre maduro, se requiere que el tratamiento sea un tratamiento repetitivo varias veces al año durante el resto de la vida de los pacientes. Bueno, eso era lo que quería conversar con ustedes en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se unieron a esta charla en vivo. Espero que el trabajo pequeño que hemos hecho hoy sea de gran utilidad para todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. No olviden cuidarse mucho para cuidar de su salud y cuidar a los que aman. Eh, los espero en nuestra próxima reunión. Por ahí calculo que ojalá el lunes o martes. Felicidades.